Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema. Nuevos pares biomagnéticos para bloqueos energéticos adquiridos y heredados. Esos son unos pares nuevos que como aquí los ven, pero no son tan nuevos, tienen con nosotros trabajando como 6 7 años. Una compañera los trajo de un biomagnetista de España. eh, y pues aquí están, son los pares nuevos. Son muy interesantes, llamados miasmas en general. Entonces, el planetario, metales pesados, petroquímico, vamos a entrar en este detalle en este momento. Primer par de planetario dice maxilar izquierdo, maxilar derecho. Aquí está el campo, el origen planetario. Dice, están almacenados en la conciencia colectiva del planeta y en las esferas etéreas, suelo, aire. Puede penetrar en el cuerpo físico, pero no almacenan en él. Es decir, gente que tiene problemas con el clima, con los fenómenos naturales, problemas con lo que eran las fases lunares, los astros del zodiaco que se mueven, de ese tipo de problemas que tienen como una alergia a algo de Sí, esa situación. simplemente alguna molestia. Por favor, Pati. El campo vibracional puede ser el clima, como es la temperatura, la humedad, el viento, la lluvia, cambios atmosféricos o las estaciones del año. Los fenómenos naturales, como son los eclipses, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etcétera. Conjunciones y tránsitos de los astros, como pueden ser las posiciones del zodiaco, y las fases lunares, que sí, efectivamente, algunas personas las llegan a afectar Sí, bastante. sí, claro. O Son sea, simple sensibilidad, ¿verdad? hay gente que dice, "Ay, que yo no que lo creas". Hay gente que es tan sensible que, por ejemplo, el paso a mí, por ejemplo, yo soy muy sensible a Saturno. A mí pasa cerca en línea directa, y yo me pongo más melancólico, digamos, hay situaciones muy particulares que nos van sucediendo. Rápidamente en las fases lunares, por ejemplo, las personas de antes, las abuelitas, por ejemplo, hacían muchas recomendaciones a las personas embarazadas o a las mujeres cuando estaban cerca de su periodo, porque retenían más líquidos. Cuando son las fases lunares, hay veces que les recomiendan a las personas dentro de la tradición mexicana, pues que no salgan, que se pongan un alfiler muy cerca del ombligo, es decir, en la ropa, no en el cuerpo, y que tengan cuidado con esas posiciones. Tenemos que recordar también que hay muchas otras recomendaciones, como para cortarse el pelo y que sea en luna llena, que no vaya a ser en luna nueva, o que sea en luna nueva y que no sea en luna llena, y cuestiones así. Así es. Este origen planetario a nivel físico se relaciona con un sistema inmune débil, constante baja de vitalidad, sistema respiratorio débil, desequilibrio cerebral, sistema excretor débil, deformaciones en el desarrollo embrionario y puede llegar hasta lesiones cardíacas. Esto tenemos que tomar en cuenta que es descartar cualquier cuestión física, porque algunas ocasiones decimos es que algo pasa, no es ni la comida, no es ni algún trastorno real, y sin embargo la persona se siente mal y no se compone, por así decir. Fíjate que yo tengo este miasma, a mí me afecta mucho, tengo debilidad en algunos aspectos y problemas respiratorios, eh, pero ya no traigo, pero no de ahorita, de mucho tiempo atrás. Y yo combino muchas veces los pares con estos Más miasmas, estos, así ¿sí? es. Pero que puedo preguntar, finalmente, si requiero un par de miasmas, pues decirme sí o no. Me dice que sí.
ya le das como un toquecito de calidad Extra. a tu tratamiento. Así es. Estos son como ponerle la cereza del pastel, ¿verdad? Sí. A nivel emocional está relacionado con confusión mental, desorientación, falta de energía en cualquier actividad, ataques de pánico, ansiedad, neurosis, incluso depresión. Así es. Aquí tenemos unos pares, ya vimos el planetario, eso pues ya lo tienes por... Está claro, Sí. creo yo. Ahora, cuando hablamos de origen adquirido, es que tú ya lo adquiriste en este plano astral, tú ya lo adquiriste en tu vida, Aquí. por algún exceso de algo. Entonces, cuando hablamos de origen adquirido, dice, los miasmas se adquieren por exposición a un agente nocivo, bacterias, virus, compuestos químicos tóxicos, inclusive las radiaciones. Adelante, Pati, por favor. Después de la fase aguda de la enfermedad, estos rasgos miasmáticos adquiridos se asientan en los cuerpos sutiles y pueden llegar a penetrar los planos molecular y celular, Sí. donde posiblemente causarán más adelante otros problemas. Fíjate que tuvimos, vamos a meter un tema ya en el nuevo curso de alta, que hablamos de hemotoxicología, cómo va penetrando a diferentes niveles a la célula los tóxicos, cuando es una enfermedad aguda, cuando es una enfermedad, entonces en aguda es que estás por encimita, que el cuerpo está reaccionando, luego viene una enfermedad crónica, cuando ya no puede reaccionar más, lo encapsula, y entonces ya se llama la fase de impregnación, ya está impregnando, y finalmente la fase degenerativa, cuando de plano ya entraron a todos los niveles de la célula, y ahí viene el problema degenerativo. Entonces, aquí vamos en esas fases, cómo va penetrando. De verdad, hay tantos temas que podríamos ver en el biomagnetismo que hacen falta para complementar al biomagnetista. Así es. Para complementarlo y de verdad tenga los conocimientos para poder ayudar efectivamente Recursos. a sus consultantes. Sí, Sí. Siempre he dicho, entre más recursos tenga el biomagnetista, más posibilidades tiene de ayudar a su consultante. Así es. Después de una serie de aplicaciones con una persona, nos empezamos a dar cuenta de que no había ningún avance y que todavía, o sea, sí había un avance, pero había todavía síntomas que resultaban como inexplicables para la persona. Entonces, ya después de varias sesiones, pregunté si requería algún miasma y si efectivamente le salió uno adquirido, y ese adquirido era por algún agente nocivo. Al preguntarle, le digo, es que aquí dice esto, le digo, mire, puede ser esto y esto, y me dice el señor, no, pues no sé, le digo, ¿está trabajando actualmente? No, ya no, dice, yo ya tiene mucho tiempo que me jubilé. Ah, muy bien, ¿y en qué trabajo? Ah, bueno, trabajé muchos años en una casa de pinturas, entonces él vendía pinturas de aceite, y el hecho de estar en contacto con esas pinturas le había dejado residuos tóxicos, entonces empezamos a utilizar este par. Hasta trabajar en un almacén te lleva a esos adquiridos, una bodega, las heces de las ratas, de los animales. Bueno, es que es tan grande este mundo. Y cuando utilizamos tintes, sí. ¿cómo se llama? Todo lo que se emplea ahora para el maquillaje. Los químicos. Tiene tantísimos químicos. Recuerden que les pedimos que revisaran las etiquetas. Y sí, ahí vienen. La gente no cree que un tinte, una pasta de dientes le pudiera generar esto. Precisamente por eso ya no veo ni películas de acción ni de terror, ya nada más leo etiquetas. Ya con esto nos espantamos bastante. Bueno, aquí tenemos un miasma que se llama metales pesados, malar izquierdo, tiroides. ¿En qué momento los vamos a aplicar, Pati? Algunos metales pesados como el cobre, selenio, zinc son esenciales para mantener el metabolismo del cuerpo humano. Se necesitan. Sin embargo, en concentraciones más altas pueden conducir al envenenamiento. Los metales pesados son componentes naturales de la corteza de la Tierra. No pueden ser degradados o destruidos. En un grado mínimo se incorporan a nuestros cuerpos vía el alimento, el agua potable y el aire. Entonces, no podemos evitar no estar en contacto con esos elementos, con esos metales. Así es. Sin embargo, el campo vibracional lo vamos a encontrar en un suelo contaminado donde se producen alimentos. Fíjate que cuando una vez fui a una práctica de campo por parte de mi carrera,
a Irapuato, la zona de fresas. Un par de compañeras se pusieron a comer fresas, ahí, in situ. No, hombre, tuvimos que quedarnos ahí en Irapuato 2 días porque entraron al hospital por toda la contaminación que hay, todos los, todos los plaguicidas que estaban ahí puestos en las fresas. Ahora yo cuando como fresas le tengo mucha desconfianza Sí. porque con el hecho de lavarlas inclusive, No es tan no, suficiente. porque también penetran Sí. a la fresa y sí es problemático. Ahora resulta que en la actualidad ya toda la soya, todo el maíz que se planta en México ya es alterado genéticamente y todo eso nos afecta. Pero luego pues nos preguntamos qué es lo que sucede. Es que puede ser tantas cosas Sí, muchísimas. y esta es una manera de saber a qué eres sensible. ¿A qué más? Sí, a lo mejor no tienes ese ataque en este momento, pero tú hazte el testeo de estos pares y más que saber que si tienes problemas de algún tipo o de otro, te das cuenta a qué eres sensible. La sensibilidad de cada persona. Sí. Tuve la oportunidad de conocer al creador de las flores de Xochimilco. Fui a buscarlo allá donde tiene la siembra y tiene su lugar pues donde están donde tiene ahí las plantas. Es un lugar donde obviamente las personas no pueden entrar porque tu energía se combina con las plantitas ahí sembradas y eso las modifica. Entonces este señor creador de estas flores, esencias florales de Xochimilco, me comentaba que había sido una labor de años porque tuvo que desintoxicar las semillas. Dice que las semillas igual también guardan la esencia de los fertilizantes y él dice que tuvo que irlas seleccionando hasta que lograran desintoxicarse. Y me trajo una prueba de perejil, no sabes, es el perejil más delicioso que he comido porque estaba cuidado de manera natural con semillas que ya habían sido desintoxicadas de todos estos plaguicidas. Y para nosotros es algo común porque es con lo que nos estamos alimentando. Entonces el suelo contaminado, los fertilizantes químicos y plaguicidas, el aluminio porque utilizamos algunos utensilios de cocina, el aire contaminado como pueden ser por ejemplo los aires acondicionados Algunos en quesos. diferentes lugares, algunos quesos, el mercurio como en las amalgamas dentales que también hay que reconocer que ya los cirujanos dentistas han hecho muchas modificaciones en los materiales que emplean y ciertos pescados, como cuál, las latas del atún y en sí el pescado, el Y en atún. general el pescado y en general el Ajá, atún. los camarones y todo Sí. eso. Plomo, como puede ser la gasolina, y no es que tengamos que estar tomando una copita de gasolina, sino que salimos a la calle y con la contaminación y el movimiento de los autos, todos estos gases se van acumulando y ahí voy a hablar rápidamente también del doctor Solórzano del Río, Héctor Solórzano del Río, que hace un estudio muy interesante de la raíz del pelo, porque obviamente en el pelo es donde se nos quedan esos residuos de estos elementos. El arsénico que puede venir en el agua potable y en el suelo de las siembras, el flúor en algunos mariscos, en los tés, en las pastas dentales y otros tantos. El bismuto en algunos medicamentos y todos los cosméticos, shampoos y algunos otros productos que tengan un tono nacarado tienen ese contenido de bismuto. A nivel físico están relacionados ¿Efecto con... Bismol? Por eso les decía el bismol. Sí, fíjate que el consumo del Pepto-Bismol ¿Al cuando tiempo? con el Se tiempo prolonga, y hay sí. personas que son extremadamente sensibles, ¿sabes qué es lo que pasa? Les ponen la lengua negra. Entonces de la noche a la mañana pueden haberse tomado una pastillita y al rato ya notan su lengua negra y pues ya piensan que está sucediendo otra cosa. ¿Y qué par le pongo, no? Ándale, no, es terrible eso. Bueno, a nivel físico está en relación con las alergias, el asma, anomalías por lógica, congénitas, lógicamente. cáncer de mama, pues sí, ahí en los ganglios quedan estas toxinas, de testículos, de piel, dermatitis, en el caso de enfisema, infertilidad,
como puede ser el exceso en el consumo de algunas latas, como decíamos, algunos atunes enlatados, porque hay dietas que les recomiendan a las jóvenes comer, no sé, 5 latas de atún diarias, por ejemplo. Sabemos de deportistas de alto rendimiento que tenían ese consumo. Hipertiroidismo, enfermedades cardíacas, VIH, enfermedades renales, envenenamiento por plomo, mercurio y uranio, osteoporosis, enfermedades pulmonares, quistes, caries, problemas de los ojos, colitis, úlceras, problemas digestivos, rinitis, sinusitis, Alzheimer, claro, que está en relación con esos depósitos de contaminantes. De aluminio. De aluminio. Sí, es muy interesante que hay estudios que demuestran que los gente que tienen Alzheimer tienen exceso de aluminio en el cerebro, pero que dicen, pero no es todavía definitivo, como diciendo, pues puede ser, es como en Estados Unidos te dicen que... O sea, ya tiene la enfermedad, pues pudo ser, ¿no? Que no hay demostración científica de que hay un calentamiento global. Bueno, entonces... No la hay, bueno. Entonces, el Alzheimer y está en relación también con el Parkinson. Habría que ver nada más a todo lo que somos sensibles. Sí. Esto y más. A nivel mental, emocional, personalidad egoísta, bueno, mira, son egoístas, pues resulta que tienen contaminantes de metales. Pesimista, demencia senil, ansiedad, mismo, ¿sí? Apatía, nerviosismo, pesadillas, pérdida de memoria, alteraciones del sueño, llanto sin motivo, pérdida del autocontrol, incapacidad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones y en algunos casos la violencia. ¿Por qué? Porque neuronalmente se están destruyendo esas conexiones y yo diría que aquí también tendrían que entrar algunas bebidas como los refrescos. Claro, sí, por el azúcar. O sea, el azúcar en sí no es la mala, sino todo lo que le meten. Deben de buscar todo lo que le ponen al azúcar para hacerla blanca. Para hacerla blanca y para procesarla como la consumimos. Petroquímico, pineal para tiroides izquierda. El miasma petroquímico se da debido al gran aumento de productos derivados del petróleo. El campo vibracional serían las fibras y no nada más las fibras para lavar, sino fibras con las que se elaboran algunas telas, algunos objetos, plásticos, detergentes, pinturas, barnices, abonos, anticongelantes, perfumes, cosméticos, explosivos, esos famosos cohetes de muchos colores, aislantes, pesticidas, herbicidas, gasolinas y aceites para autos, y todavía dice ahí, etcétera, 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 por si necesitamos con qué asustarnos más, para que veamos que todo lo que hacemos en la vida diaria tiene que tener una congruencia, no nada más es que cuides la alimentación, que cuides lo que utilizas en tu casa también. Así que va a estar en el mundo, me quiero bajar. bajar. ¿Cómo vamos huyes, a comer? ¿Cómo huyes de todo esto, ¿no? Le dicen, ay, con todo eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Este petroquímico a nivel físico nos va a generar retención de líquidos, pérdida del cabello, encanecimiento prematuro, infertilidad, impotencia, desórdenes metabólicos, desórdenes circulatorios y endocrinos, pues sí, por eso lleva a la impotencia y a la infertilidad, alergias, enfermedades musculares, respiratorias, cardiovasculares, leucemia, cáncer de piel, pulmón y próstata. Esos elementos que se ponen para precisamente combatir los mosquitos, que son unas como radiolitos que se conectan a la luz, sí están en extrema relación con cáncer y leucemia, pulmón y próstata. A nivel mental emocional, pues estrés, psicosis, esquizofrenia, autismo, patrones emocionales erróneos y nerviosismo. ¿Cómo no vamos a estar nerviosos de todo lo que escuchamos que nos puede afectar? No, eso es aparte, ¿no? Aparte. El radioactivo, oído izquierdo, dental izquierdo. Así es. Así. Pues definitivamente somos muy sensibles, hay que tomar en cuenta todo lo que estamos diciendo, sin entrar también en ese pánico, porque finalmente es con lo que estamos en contacto
todos los días, pero en algunas ocasiones, como decimos, somos más sensibles que en otras ocasiones. Las radiaciones conviven con nosotros en las industrias, en hospitales, sirven para tratar el cáncer, como puede ser la radioterapia, para diagnosticar enfermedades, como pueden ser las radiografías, ultrasonidos, ecografías. Sí, pero no te pasas todo el día con la radiografía, ¿verdad? ¿No? Ni estás todo el día en electroencefalogramas. Dice que controlada no provoca aparentemente ningún riesgo. Sí, claro, dice campo vibracional los vamos a encontrar en los rayos gamma, que es la radiación electromagnética. Será la que acompaña, por ejemplo, al famoso horno de microondas. No, sí, no son terribles esos hornos de microondas. Son Los terribles. celulares, zonas cercanas a plantas nucleares, las industrias. La radiación también se puede inhalar. Esta vía es agravante porque el elemento químico entra en el cuerpo, puede metabolizarse y permanecer durante mucho tiempo descargando radiaciones. Me acaban de, bueno, una compañera, Pati Magaña, nos comentaba que me preguntaba que qué podía hacer con una persona que le acaban de dar, que tenía radiaciones. Le pregunté si era radioterapia. No, es contaminación de radioactiva. Entonces yo le comenté dos posibilidades, esta, de ese par, y la otra, la que vamos a ver más adelante. Okay. ¿Sí? Digamos, ¿cómo puedo tratar a una persona con problemas ese tipo de radiación? Sí, es que hay zonas habitacionales que están muy cerca de las transformadores y líneas de alta tensión, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. A nivel físico pueden generar tumores, cáncer, leucemia, padecimientos pulmonares y óseos, quemaduras en la piel, caída del cabello, diarreas, náuseas, vómitos, problemas de tiroides, delirios, dolores de cabeza, pérdida de piezas dentales, reducción de glóbulos rojos y blancos, hemorragias, envejecimiento prematuro, lupus, eczemas, pérdida de tono y elasticidad de la piel, aterosclerosis y propensión al aborto. A nivel mental y emocional, pues pueden generar una capacidad de razonar debilitada, problemas o nulos valores y tendencia a las adicciones. En alguna ocasión que hicimos una fiesta de la salud donde se atiende a comunidades que no tienen el acceso a los servicios de salud, estuvimos en una zona de Hidalgo y las personas que vivían muy cerca de una zona determinada tenían una gran cantidad de problemas y nos dimos cuenta que era una zona donde las personas llegaban a tirar tranquilamente la basura. Entonces ese era un contaminante porque pues obviamente en la basura pues va de todo. Entonces eso les estaba generando muchos problemas. El origen heredado. Primero hablamos ya de los adquiridos, pero ahora vamos a ver qué heredamos nosotros. Dice, los miasmas heredados son los que se han acumulado en la memoria celular de los individuos y que viene de generación en generación. Representan una vía energética por donde los acontecimientos de la vida de una persona pueden influir sobre ella y sus descendientes. Por favor, Pati. Algunos pueden transmitirse de generación por vía genética y remover los miasmas exige la comprensión de los mecanismos de la memoria celular, de la línea de ancestralidad, tanto en el aspecto genético como en el aspecto espiritual. Una de ellas es la sora, ala izquierda, laringe. La sora es la alteración primaria de la energía vital, es la causa del trastorno interno espiritual que se manifiesta en forma de diversas enfermedades agudas y crónicas. La sora se manifiesta con crisis periódicas y recaídas. Ahí está la clave, ¿verdad? Las recaídas. A nivel emocional, mental, está en relación con el sentirse ansioso, desesperado, pesimista, temor a la muerte, a la miseria, a la soledad. La persona puede sentirse y ser lento, débil, apático, irritable, exigente, autoritario, falta de confianza en sí mismo, sexo superficial sin amor, incapacidad de asumir riesgos, hipocondriacos, melancólicos, celosos, perezosos y tímidos. Y a nivel físico, pues está en relación con dermatosis diversas, calor nocturno en los pies,
siempre tiene frío, menstruaciones escasas, transpiración nocturna, erupciones secas, ampollas en la boca, prurito, artritis, propensos a la obesidad, epilepsia, diarreas con escozor en el ano, escoliosis, sifosis, hemorroides y caries. El miasma psicótico, bulbo raquídeo 100 izquierda. Así es. El miasma psicótico, en parte debido a la gonorrea y asociado además a otros desórdenes de la región pélvica sexual, a la epidermis y al sistema digestivo, así como a las afecciones reumáticas de las articulaciones. Es una alteración del sistema retículo endotelial, es decir, las células especializadas en la médula ósea, vaso, hígado y ganglios linfáticos, cuya función es destruir partículas extrañas, microorganismos, toxinas, etc. Podía ser provocado además por otras causas, tales como vacunas y sueros, y por distintos medicamentos inyectables, como pueden ser los antibióticos. Yo recuerdo una persona que se puso terriblemente mal porque la atendí con biomagnetismo después de haber recibido una inyección. Cuando empieza a investigar la persona, pues se dio cuenta que había algunas cosas raras con el medicamento que había comprado y pues desafortunadamente estaban en relación al medicamento similar que se puede encontrar, que se puede comprar. Sifilítico, mastoides izquierda, subclavia izquierda. El proceso sifilítico es un proceso lento y degenerativo que ha tenido lugar durante un largo tiempo. El sentido es, la situación es desesperada y sin esperanza y no puedo hacer frente. Desesperada y no puedo hacer No frente. puede hacer frente. A nivel mental está en relación con la depresión, odio a la vida, melancolía, autodesprecio, pues si no puede hacer frente a la situación, se autodesprecia, pensamientos de suicidio, se sienten separados del mundo, ansiedad, ideas obsesivas, fobias, miedo a la muerte y a la locura, impulsos de matar, agresión, deseos de venganza, y pueden mostrarse justos, honestos y responsables. Justos, pero pues los quieren pasar a que les corten el cuello, ¿verdad? Sí. Y a nivel físico, está en relación con asma de verano, dolores nocturnos osteoarticulares, dolores dentales, secreción y aliento fétidos, hipertrofia en glándulas linfáticas, mucha sed, lengua viscosa, tendencia a la ulceración cutánea, mucosas y a la esclerosis, malestares óseos, linfáticos y conjuntivos. Origen heredado y o adquirido. Podemos, por ejemplo, aquí maneja ambos, y o adquirido. El adictismo, quiasma izquierda, deltoides izquierda. Por favor. El adictivo, pues nos dice que la adicción es una esclavitud. Sí, eso nos queda muy claro también. Y es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa, sustitución y o alivio a través del uso de una sustancia o de otras conductas. La esclavitud es una incapacidad de controlar a la propia conducta. Además del consumo de sustancias psicoactivas, existen adicciones a procesos como la adicción al sexo, la adicción al juego, que se llama ludopatía, la adicción a la pornografía, a la televisión, al deporte, a las nuevas tecnologías, que se llama tecnofilia, al móvil, nomofobia, y a la adicción al internet. La adicción también a determinados alimentos. Hace unos días hubo un sismo aquí en México y tardó como llegar el internet como, que serán 4 horas. Y no era la locura. Sí, ya estaban más desesperados por el internet que por el mismo temblor. El campo vibracional es un ambiente contaminado por el humo de tabaco o, por ejemplo, la marihuana, un ambiente laboral o familiar que es desde hostil hasta demasiado permisivo, el consumo de sustancias adictivas, heredado y almacenado en el código genético. Esto lo vemos obviamente con personas que llegan a tener adicciones
y después ya sea, fíjate, la propia mamá o el propio papá que estén o que hayan tenido algún consumo y eso le van a pasar genéticamente al bebé. A nivel físico, pues hablamos del alcohol, que genera una hepatitis y cirrosis, el tabaco relacionado con cáncer broncopulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica y enfermedades O sea, cerebrovasculares. relacionado con lo que es el adictivo. El adictivo, así es. Cannabis, La cannabis, cocaína. problemas respiratorios, problemas en los sistemas reproductor e inmune, enfermedades cardiovasculares y lo mismo que con lo que se asocia, llega a causar muchísimos problemas musculares. Cocaína, problemas cardíacos, está en relación con la hipertensión, arritmias, formación de coágulos sanguíneos y el estrechamiento de las arterias. En el campo laboral, problemas respiratorios, cardíacos y digestivos, y la alimentación, pues problemas digestivos y obesidad. Digo que habíamos tratado a una persona que tenía muchísima necesidad de comer el Big Vaporru, y otra que tenía una adicción a comer el barro de los jarritos del café. A nivel emocional mental, pues está en relación con la psicosis, ansiedad, depresión, irritabilidad, estrés, abuso físico, trastornos mentales, insomnio, relaciones inestables o complicadas, que son relaciones disfuncionales, y no nada más de pareja, sino también sociales, familiares y de pareja. Perfecto. Tuberculoso, malar izquierdo, timo. Este miasma fue descrito por Nebel, quien a principios del siglo XX lo describió. Es un comportamiento frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Lo caracterizan su sensibilidad al frío y a las corrientes, su intolerancia e inadaptación al medio físico, incluso a otras personas. Es una intolerancia, por ejemplo, a los lugares o al sitio donde les genera mucho calor o donde pueden sentir, por ejemplo, mucho frío. No tienen adaptación al medio ambiente. A nivel físico están relacionados con cuero cabelludo húmedo y con mal olor, granos que supuran, amigdalitis, nariz obstruida, gingivorragias, caries, respiración irregular, hombros encorvados, transpiración profusa en cabeza y cara, cansancio, anemia, problemas respiratorios, circulatorios, urinarios y digestivos. Y diría como en el centro, llévele, porque ve con todo lo que está relacionado. A nivel emocional mental, pues está relacionado con niños problema, desequilibrio emocional, personas indecisas, incapaces de afrontar la realidad de la vida, inquietos, insatisfechos en relación con el lugar en el que viven y lo que está sucediendo en su vida, y continuamente anhelan un cambio. Con frecuencia cambian de trabajo. Conozco a alguien así. Además de la aplicación de estos pares, ¿qué podemos hacer? Recordemos que a pesar de ser el nivel físico el que atendemos, las dolencias, molestias, inflamaciones o enfermedades van a corresponder en algunos casos a aquel campo vibracional planetario heredado o adquirido que podemos equilibrar y mantener a raya pensando en positivo. Es decir, que nosotros tenemos el recurso de los campos magnéticos para ayudar a que estas personas, quien tenga estos miasmas, empiecen a estar más en equilibrio. Sí, sería muy interesante que cuando hicieran su testeo siempre los incluyeran. Nada más, o sea, no voy a ir miasma por miasma, sino voy a decir si requiere un par relacionado con los miasmas. Que diga, no, pues adelante, ya te vas. Que sí, ya lo buscas. Sería el complemento ideal para poder hacer su tratamiento biomagnético, pero ya más avanzado. Bien, Pati, ¿algún comentario más que nos quieras hacer al respecto? Pues hay que incluirlos, como bien dices, para hacer nuestro testeo, tomarlos en cuenta, pero también requerimos no apasionarnos, y recuerden que yo siempre les haré la recomendación de que no se los aprendan, no es necesario que lo sepan así como una letanía, ténganlos presentes
y ocúpenlos cuando también su intuición así se los indique. Yo no tengo la imagen de los miasmas, aquí en una imagen, Sí. aquí en mi celular, en mi tablet, por si cuando llega ese momento, nada más Ahí la busco, nomás le pones- tengo la imagen de Sí. los miasmas. Como ahora ya ves que hay eso de el screenshot, o cómo se llama, que lo toman de la, guardan la imagen de la pantalla, pues ahí lo tienes y ya nada más cuando se hace el testeo, pues ahí lo sacas y en el celular ya lo puedes Hay que consultar. aprovechar todas las tecnologías. Toda la tecnología. Bien, compañeros, pues aquí terminamos el tema de los miasmas. Que tengan un excelente curso. Todavía nos faltan más temas. Vamos ahora a una pausa y en un momento regresamos a Biomagnetismo Holístico Radio y TV con el licenciado Jorge Tapia Márquez. Después de la pausa regresamos con el licenciado Jorge Tapia Márquez a Biomagnetismo Holístico Radio y TV. ¿Qué tal? Vamos a ver el protocolo de tratamiento Tenerife para intoxicación, bioquímica y virus mentales. Aquí, Pati, te tomamos dos técnicas. Te voy a platicar un poquito esta historia de cómo surge esta situación. Estando en Tenerife, en España, di cerca, no lo vas a creer, cerca de 60 terapias. Tuve, 60 terapias de aplicación, y ya al final se quedó una persona que quería que la fuera a atender, pero tenía que atenderla en su casa. Resulta que esa persona tenía intoxicación y no soportaba un químico cualquiera que sea industrial. Tenía que comer todo muy natural, nada de nos dijeron que fuéramos y que no nos bañáramos con jabones normales, tenía que ser con un jabón neutro. Nada de desodorante, nada de perfume, alguna cosa que pudiera afectar. Se me hizo extraño. La persona el esposo de la persona fue por nosotros y llegamos a su casa y tenía una casa preciosa. Se veía toda la zona de Tenerife, era en una montaña, como separados, haz de cuenta, y la técnica la aplicamos en el patio, así como que en el jardín. Era una cosa muy bella, estaba la camilla, pero no soportaba ningún químico. ¿Qué haces con los imanes que tienen un forro que pues no nos garantizaba de que fuera hecho, ¿no? Yo no puedo garantizar, a mí así me los dan, Sí, así los adquiero, ocupamos. y así, pero ya en esas condiciones, a mi asistente, ella así de plano le dijeron que no se acercara.
el único que se acercó fui yo. Le hago el testeo y pregunto por testeo si le puedo aplicar los imanes encima y dice que no. Entonces le hago el testeo, me da los pares y los empiezo a acomodar, no directamente en el cuerpo, sino los empiezo a acomodar alrededor de ella, para que digamos el campo magnético, que yo sé que tiene 30 centímetros, abarca esta hora. Me recuerdo que cuando llegué a subir la foto en Facebook, me decían, ¿qué les ha aplicado imanes a la camilla? Un poquito de pensamiento, ¿no? Un poquito de creatividad le faltó a la persona. Entonces, voy a rodear toda esa parte para no interferir y no aumentar algún problema químico o bioquímico. Cuando me comentaba que me dice la compañera que una persona que había recibido ese impacto de radiación, le dije, aplica la técnica Tenerife. O sea, alrededor, dice, sí, exactamente. Entonces, cuando a una persona, Pati, que le dan radioterapia, ¿cómo está de quemada en su cuerpo? Ay, es terrible porque queda su piel, no digamos al rojo vivo, pero sí queda de color rojo y es una irritación terrible que les molesta incluso el roce de la ropa, no pueden moverse, los músculos, la piel está obviamente completamente afectada. Y en ese caso, ya una vez que tú y yo platicamos y me comentaste la historia de esta aplicación, pues por meras casualidades tuve la atención de una persona, la mamacita de una alumna que había recibido ya quimioterapia y radioterapia. Entonces, pues su cuerpo estaba extremadamente sensible. Y yo pensando qué es lo que le iba a hacer, me acordé de esta técnica y se la apliqué en este caso, por las lesiones que tenía en la piel. ¿Y cómo te fue con esa aplicación? No, excelente, porque de hecho yo al estarla experimentando no sabía qué resultados iba a tener, y al momento de empezar a colocarle los imanes, pues empezamos a sentir esa energía, ese campo magnético de los imanes, y la señora me empezó a decir que, dice, siento aquí como un hormigueo, este brazo no lo podía estirar muy bien, no lo podía levantar por las características de la piel, y cuando se levantó y empezó a moverse, dice, la ropa ya no me molesta tanto, y fue gracias a la acción de los campos, de los imanes colocados de esta manera. Sí, entonces te comento que la persona ya de Tenerife sintió cuando llegó Pati, porque me dice Pati, mi asistente me dice que se le había olvidado y se había bañado con desodorante y todo eso. Entonces la persona la sintió esa sensación. Ya después de la aplicación nos invitaron a comer, ya se acercó, se levantó, hubo un cambio muy importante en la consultante, y sí, fue algo muy interesante y muy intenso. Es un campo vibracional muy sutil que se genera de esa manera, sin embargo, es efectivo. Sí, algunas veces lo puedes comprobar con precisamente esa sensación que despierta, y si no, sabes, se siente como mucho calor, y eso es un movimiento de esa energía, ¿no? Que Sí. se está movilizando ese campo. Ese campo magnético. Aquí está, por ejemplo, esta de corona de imanes. Adelante, Pati, por favor. Esta corona sirve para liberar, limpiar y neutralizar larvas y virus mentales que nos hacen daño en la psiquis, es decir, en nuestra fuerza vital y en nuestra mente, causándonos dolores de cabeza, pensamientos negativos, descontrolando el sistema nervioso, etcétera. La cantidad de imanes no importa, lo importante es comenzar en negativo, a la derecha, empezando por la derecha, y terminar en positivo con la polaridad que se está viendo ahí en la imagen, es decir, empezamos con negro y terminamos con rojo. Igual también recuerden que aquí no hay verdades absolutas. Puedes testar imán por imán qué es lo que requiere. Es como un biomagnetismo hacia el sistema nervioso de la cabeza, un biomagnetismo neuronal, digámoslo así, de la cabeza,
Es muy similar a eso. Sí, y ya una vez que le empiezas a aplicar, empiezas a encontrarle todos los recursos que tiene. He atendido también a niños, por ejemplo, autistas, que no es tan fácil que se dejen tocar, y sin embargo pueden estarse acostados, tomados de la mano, por ejemplo, en este caso de la mamá, y la mamá le dijo, estate aquí tantito ahorita te puedes levantar, y se los pusimos alrededor, y los resultados, como te digo, son sorprendentes porque disminuye mucho el nivel de estrés, de ansiedad. Eso es muy bueno. Y aquí tenemos la técnica Tenerife Tapia. Aquí podemos empezar, vemos que empezamos de los pies, negativo. Igual como yo lo hice la otra vez, la hice en Tenerife. Testé los órganos y a la altura del órgano, a la misma altura, le pones la pongo polaridad. las polaridades que va requiriendo. Esta es una técnica, digamos, más simple, simplificada. Pero yo les sugiero que hagan el testeo. Si por ejemplo, aquí tenemos en esta parte, aquí en la imagen de la chica, de acá, en el hígado, es aquí, yo le pondría aquí el imán, la polaridad que requiera. Pues me dice útero, acá le pondré el imán, aquí a los lados, útero, del lado de este lado derecho y lado izquierdo, y así me puedo ir. Pero digamos, es una técnica ya muy simplificada que podemos utilizar con las personas. Aquí, por ejemplo, tú pidió además un imán en el ojo. Ajá, recuerdo que tenía un problema por ahí, sí, y le pusimos de más, pero esa es la demostración de esta técnica. Es la manera en que lo pueden desarrollar. Sí, y sabes, yo he atendido a personas también que tienen una jovencita que tenía ya trastornos de esquizofrenia y era casi imposible que le colocaran los imanes, precisamente por eso me llamaron para atenderla. Y yo le pedí que se recostara, la mamá estuvo con ella, tomándole la mano, y me dice, ¿le vas a poner los imanes? Sí, se los voy a poner. ¿De veras cómo? Y ya le empezamos a poner alrededor, y con el simple hecho, porque parece muy simple, de que disminuye el estrés y que se relajen, eso es una súper ganancia. Sí, claro. Entonces aquí ya vamos viendo formas más sutiles de aplicar los campos magnéticos. En el caso de una persona, por ejemplo, con cáncer de seno, que no requería los imanes necesariamente físicos, sí, lo puse también alrededor. Entonces, esta es una aplicación que ya le podemos sacar muchísimas posibilidades. Cuando se habla de que no aplicar cáncer en quimioterapia, es una forma de aplicarlo. Es una forma, así es. Sí, siempre, a mí me da mucha tristeza, Pati, cuando la gente dice que como trae quimioterapia ya no la atendí. Pero es que hay otras formas de atender. Esta es una de ellas, sí, y la gente se va a llevar un beneficio. Claro, es que ya llegas a este nivel en el que ya tus recursos han aumentado y que ya tienes otras posibilidades. Al principio, en el nivel básico, tenemos ciertas contraindicaciones porque puede suceder dos cosas, ¿no? Sí. Que no tengas todavía la experiencia, que no tengas esos recursos, pero ya llegando a este nivel, pues prácticamente puedes atender casi a todos. Claro, perfectamente bien dicho, Pati. Porque a veces nosotros somos muy exigentes, que dicen, ¿tiene quimioterapia? No, y es no, porque todavía no es avanzado en la aplicación, en la experiencia, en la aplicación. Ahora pues vamos a hacer un taller, Pati, de lo que es la medicina de magnetopuntura. Un taller no va a ser muy largo, muy sencillo, muy simple, de tal vez 2 o 3 o 4 sesiones, donde aprendamos a poner la magnetopuntura con puntos Yuan y todo eso, y sería un gran avance para las personas que quieran realmente aprender técnicas que funcionan y funcionan muy bien. Sí, y yo diría ya a estas alturas pues que no tienen por qué no funcionar. Y tenemos que tomar en cuenta también de lo que estamos hablando ahorita en este momento, que quizás no es que la técnica, no es que la aplicación no funcione. Lo que pasa es que todavía no llegas a explotar todos esos recursos y a tener el conocimiento adecuado. Porque también puede suceder que lo que requiere tu consultante en este momento, así en este preciso momento, tú no lo tengas, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener pues diferentes recursos, diferentes protocolos, diferentes aplicaciones, diferentes listados y poner única y exclusivamente lo que el consultante requiere. Así es.
Algo más que nos quieras comentar, Pati, de esa técnica que es muy simple. Ay, parece muy simple, sencilla. pero como les digo, tiene muchísimos recursos para aplicarle esta técnica, por ejemplo, a unos bebés de 6 meses, cuando están dormiditos ahí quietecitos, se los ponemos alrededor. Algunas veces le pido a las mamás que lleven al niño y no lo dejen dormir temprano, dependiendo de la hora, y le ponemos alrededor del niño los imanes, claro, haciendo, como tú dices, también el testeo. En el caso de personas con Parkinson, personas que tienen, por ejemplo, Alzheimer, en adicciones, porque muchas veces tienen tal nivel de estrés que no puedes en algunas ocasiones hasta hacer el testeo, y se lo he aplicado también, si se requiere, a personas que van muy renuentes, como que a mí que yo no creo en eso de que me tome los pies, o vine así casi obligado porque me trajo mi hermana. Entonces en esos casos pues lo aplico también como un recurso. Muy bien. Ok, pues compañeros, aquí tienen la técnica. Espero que la utilicen, que la utilicen con cuidado como es. Y pues gracias, Pati. Que tengan excelentes resultados. Muchísimas gracias. Continuamos.